¿Qué tal? Yo soy Carlos Esquivel, su profe de matemática. Hoy vamos a repasar un tema de mucha aplicación práctica: estimación de áreas de figuras planas no poligonales. Si conocemos el área, podemos, por ejemplo, calcular la cantidad de pintura que se necesita para pintar la fachada de una casa. Cuando trabajamos con áreas de figuras como cuadrados, rectángulos, trapecios o triángulos, podemos calcular sus áreas utilizando las fórmulas que ya conocemos. Pero no todas las figuras son iguales. En otros casos, las formas presentan curvas y para estimar sus áreas, nos valemos de estrategias que nos permiten utilizar las áreas de polígonos conocidos, como estas. Cuando calculamos el área de formas no poligonales, debemos usar otra estrategia. Gracias a la matemática podemos estimar, por ejemplo, la cantidad de vidrio que se necesita para cubrir el ventanal de este edificio. Para realizar este cálculo utilizamos un plano cartesiano. Tomemos en cuenta que en ambos ejes las longitudes están dadas en metros. A partir del punto llamado origen, ubicamos la figura. Vamos a descomponer el área de todo el ventanal en figuras planas poligonales conocidas, cuyas áreas sabemos calcular con fórmulas. Luego, sumamos cada una de ellas. ¿Podríamos usar cuadrados? No es adecuado usar cuadrados porque en este caso no alcanza para llenar todo el área. Veamos otro ejemplo. Si utilizamos 4 trapecios y 2 triángulos para calcular el área de esta figura, podemos lograr una mejor aproximación a la medida que necesitamos. Por otra parte, note que esta es una figura simétrica, pues los polígonos que la conforman son congruentes. En consecuencia, con el cálculo del área de una mitad, tendremos el área de la otra. Podríamos iniciar el cálculo por la figura que quisiéramos. Nosotros comenzaremos con uno de los triángulos. Como vemos, la base mide 10 metros. La multiplicamos por la altura, que mide 25 metros. Y lo dividimos por 2, lo que nos da como resultado un área de 125 metros cuadrados. El trapecio es un cuadrilátero que tiene solo 2 lados opuestos paralelos. Para calcular el área de este trapecio, debemos sumar las medidas de las bases, que son los lados paralelos. Luego el resultado lo multiplicamos por la medida de la altura. Y, finalmente, lo dividimos por 2. El resultado es 425 metros cuadrados. Para calcular el área del otro trapecio, utilizamos la misma fórmula anterior. Y en este caso el resultado es 325 metros cuadrados. Como ya tenemos calculada el área de estas 3 figuras, realicemos la suma. Esto nos da como resultado 875 metros cuadrados, que es la mitad del área total. Recordemos que la figura inicial es simétrica. Por lo tanto, nos queda solamente multiplicar 875 metros cuadrados por 2 para obtener el área total, que es 1750 metros cuadrados.
Este resultado nos da una aproximación a la cantidad de vidrio que debemos comprar para cubrir el ventanal del edificio. ¿Cómo podemos aplicar estos conocimientos? De muchas maneras, más de las que imaginamos. ¿Qué le parece realizar un trabajo comunal ayudando a 2 estudiantes a embellecer una piscina de un centro comunitario de recreación? El reto consiste en estimar cuántos metros cuadrados de azulejo necesitamos para enchapar el fondo de la piscina. ¿Qué información necesitamos? Conocer el área del fondo de la piscina, para lo cual ubicamos la figura en una cuadrícula, en la que el lado de cada cuadro corresponde a 1 metro. Una forma para aproximar mejor el área deseada se logra descomponiendo el fondo de la piscina en un rectángulo, 2 trapecios y 5 triángulos. También nos da la información de que cada unidad de medida es 1 metro cuadrado. Ya repasamos la fórmula para el cálculo del área de un triángulo. En este caso tenemos 5, a los cuales le aplicamos la fórmula área es igual a base por altura dividido por 2. Otra fórmula que ya hemos repasado es la del trapecio, así que fácilmente la podemos calcular. Recordemos, la suma de las medidas de las bases se multiplica por la altura y se divide por 2. La última figura que nos falta por medir es el rectángulo. Recuerde que es el producto de la base por su altura. Su base es de 9. La multiplicamos por su altura, que es 4, y el resultado nos da 36. Si sumamos todas las áreas que ya hemos calculado, obtendremos una aproximación de la cantidad de metros cuadrados de azulejo que necesitamos. En este caso, 65,125 metros cuadrados. Acabamos de aplicar nuestro conocimiento en otro caso de construcción, pero también podemos utilizarlo para calcular el área de terrenos o simplemente de siluetas. Recuerde que una de las formas para aproximar el área de una figura geométrica no poligonal es ubicarla en un plano cartesiano o una cuadrícula. Luego hay que descomponerla en figuras planas poligonales, cuyas fórmulas para calcular su área ya sabemos. El área total de la figura es el resultado de sumar esas áreas. Me da mucho gusto repasar con ustedes estos conocimientos. Le invito a consultar muchos otros temas que están disponibles en Profe en Casa, para que repase lo que ya sabe o bien aclare alguna duda que haya quedado por ahí.